Así que en esta noche, si me acompañan y son tan amables, buscamos el capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1 de Filipenses. Y entonces comenzamos con el versículo 12. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 12. El libro de Filipenses fue escrito por Pablo estando en la cárcel. Y curiosamente el tema de esta carta o de estas epístolas es el gozo del Señor. El gozo del Señor. Y me encanta porque Pablo, estando en la cárcel, cuando posiblemente pudiese tener todas las razones y todas las consecuencias de lo que significaba la cárcel, él está falto de gozo. Nos habla acerca del gozo del Señor y nos habla acerca de lo que significa la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pensamos que quizás a los cristianos no hay mal para los cristianos después que venimos a los pies de Cristo. Y hay personas que inclusive hablan, ven a Jesucristo y todos los problemas se te van a resolver. La realidad es que no todos los problemas se te resuelven, posiblemente vengan problemas mayores aún de los que nosotros pensábamos. La gran diferencia es que Dios está con nosotros. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación, dice la Biblia. Él es el torre fuerte de nosotros, Él es la roca firme donde nosotros estamos parados cuando vienen las pruebas y las dificultades y vicisitudes de nuestra vida. Así que Pablo nos enseña que en nuestras vidas hay circunstancias y nosotros tenemos que estar atentos porque hay veces que las circunstancias lo que tratan es de desviarnos, o desenfocarnos en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y nos preguntamos por qué sufrimos, por qué el cristiano sufre. Hay personas que inclusive enseñan que porque Cristo sufrió ya nosotros no tenemos que sufrir. Todo desviado de lo que la Escritura nos habla acerca del sufrimiento. Y nos preguntamos por qué sufrimos, por qué el cristiano sufre. La respuesta es que este mundo, el dominio de este mundo lo tiene Satanás. El Señor se lo había dado al hombre en el jardín del Edén. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, te enseñorearás de toda la tierra, de todos los animales. Y el hombre no supo distinguir lo que Dios estaba dándole. Y entonces se rebela contra Dios, allí cuando comen del fruto del árbol, ¿verdad? Y entonces la Biblia nos enseña que desde entonces Satanás ha tenido poder de este mundo. Obviamente sabemos que Jesucristo murió en la cruz y hasta que la iglesia no salga de aquí, lo vemos en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando Dios habrá de retomar completamente el dominio de esta tierra y será para todos bendición de nosotros. Así que no estamos exentos ni a los problemas ni a los sufrimientos. José anhelaba ser bendecido por Dios. Y me encanta porque José, quizás en la Biblia, la persona que más tipifica a Jesucristo fue José, el hijo de Jacob. Mas sin embargo, queriendo hacer las cosas buenas, José sufrió, queriendo desear hacer lo correcto delante de Dios, fue que pasó vicisitudes, estuvo en la cárcel, fue maltratado, fue olvidado, fue ignorado. ¿Y acaso todavía no sabemos por qué es que Dios nos tiene donde estamos hoy día? Y aquí quiero posar por espacio de 15 minutos. 15 segundos, perdón, no 15 minutos. Quiero que cada uno de nosotros medite en dónde estamos cada uno de nosotros. La pregunta que después les voy a hacer a través de la enseñanza en esta noche es esta. ¿Será que Dios nos ha llevado a un lugar para enseñarnos algo? ¿Para ministrar algo a nuestra vida?
para formar el carácter que Él quiere formar en nosotros. Así que por espacio de los próximos 15 segundos vamos a estar todos callados, meditando. Si quieren cerrar los ojos, piensen y mediten cuál es la circunstancia en la cual ustedes se encuentran en estos momentos. Comenzamos desde ahora. ¿Dónde está nuestra vida en estos momentos? Romanos 8:18, Pablo nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos espera, que habrá de manifestarse en nuestras vidas. Y en esta noche Pablo, a través del Espíritu Santo, nos enseñará cuán importante es nosotros estar apercibido de dónde estamos y las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, y no dejándonos llevar por las circunstancias que ocurren en cada uno de nosotros. Así que Pablo desea ir a Roma. Lo hemos visto, hablamos de que cuando Pablo escribe esta carta está en la cárcel en Roma. Y Pablo desde mucho antes quería ir a Roma. Hechos 19 nos habla, versículo 21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Y les digo esto porque ya mismo les voy a enseñar qué es lo que está ocurriendo. Así que sigan la línea de pensamiento conmigo. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario también ir a Roma. Ese era el deseo de Pablo. El deseo de Pablo no era alcanzar solamente a los judíos, sino que él sabía que el ministerio que Dios le había llamado era para alcanzar a los gentiles. Y él sabía que la capital de los gentiles se encontraba en Roma en esos tiempos. Dios le dice esto en Hechos 23:11, dice: ten ánimo, Pablo. Y es Dios mismo hablándole a Pablo: pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Pablo finalmente había llegado a Roma pero nunca se imaginaba Pablo que iba a ir bajo las circunstancias que se le habrá de presentar en cuando escribe esta epístola. El corazón de Pablo era predicar, el corazón de Pablo era presentar el evangelio a toda persona que no conocía a Cristo. Inclusive Pablo nos escribe en Romanos: me he esforzado por predicar el evangelio donde no hay fundamento alguno y donde ningún hombre todavía ha expuesto su palabra. Ese era el deseo de Pablo, alcanzar al mundo. Si Pablo hubiese quizás tenido más tiempo, hubiese alcanzado España, porque el deseo de Pablo, lo vemos en Romanos, en dos ocasiones él quería, se había propuesto en su corazón ir a España. Así que Pablo se visualizaba predicando en las plazas, se visualizaba a él alcanzando multitudes de personas, porque ese era el corazón de Pablo. Quizás ir a las plazas, quizás ir a la sinagoga, quizás ir a lugares públicos donde él pudiese exponer el evangelio. Y allí entonces el libro de los Hechos, Lucas nos enseña una serie de hechos que ocurrió con Pablo, con el deseo de él de ir a Roma. Y comenzamos leyendo el versículo, en el capítulo 28, versículo 16, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Así que Pablo tenía 24 horas la custodia de un romano, y vamos a ver ya mismo que estaba encadenado a este romano. Hechos 28, versículo 20 nos dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo, por espacio de 2 años, cuando él deseaba ir a Roma, a predicar a Roma, cuando él deseaba de alcanzar a las personas más prominentes de Roma,
Pablo estuvo encadenado a un romano por espacio de 2 años. Y es importante que entendamos esto para entender el preámbulo de lo que comenzamos ya mismo en el versículo 2. Así que Pablo, 24 horas, 4 turnos de 6 horas. Se podrán imaginar él estando atado a un romano por espacio de 24 horas, 7 días a la semana, por espacio de 2 años. Mira lo que dice en el verso 30 del capítulo 28. Dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que Pablo no tenía privacidad de su vida. Cada vez que él quería predicarle a alguien o animar a alguien o estar al lado de alguien o poderles escribir las cartas que él escribió a través de estos tiempos, Pablo tenía un romano atado al lado de él en cadenas. Pero no era cualquier tipo de soldado romano. Vamos a ver ya mismo y comenzamos entonces en el texto de hoy, en el versículo 12. Versículo 12 comienza en el capítulo 1 de Filipenses, dice, así que ya entendimos el preámbulo. ¿Dónde está Pablo? Está encarcelado. Si está en una casa, lo único que la casa, él no podía estar encarcelado todavía en una cárcel porque él era ciudadano romano y todavía, por espacio de 2 años, el juicio de él todavía no había ocurrido. Y la orden entonces del César o de Nerón, en este caso específico, era que estuviese en una casa encarcelado y lo que le llaman house arrest, ¿sí? Home arrest. Ok. Arresto doméstico. Ok. Por espacio de 2 años, dice Pablo en el versículo 12, comienza diciendo: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, y está hablando acerca de la cárcel, acerca de los 2 años que ya Pablo llevaba encarcelado en esta casa junto a un romano, soldado romano, dice: porque las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y me pregunto cómo Pablo pensaba de esta forma, estando atado o encarcelado en un lugar donde no tenía completa libertad. Y Pablo se atreve a decir que todas las cosas que me han sucedido han sido para el bienestar del evangelio. Me encanta porque ese es el corazón de un hombre que sabe que su vida no le corresponde a él. Cuando nosotros comenzamos 2 semanas atrás en el capítulo 1 de Filipenses, Pablo se expresa: yo, siervo de Jesucristo. Y Pablo sabía que él era siervo, que era esclavo, que era dulos. Ya su vida, él no tenía ningún derecho a pedir prácticamente derecho, no tenía el derecho de pedir ninguna exigencia, de tener ninguna exigencia, porque su vida estaba completamente rendida a los pies de Cristo. Y Pablo sabía que cualquier circunstancia que ocurriese en su vida era porque Dios lo estaba dirigiendo y Dios lo estaba llevando a ese lugar. Así que Pablo los motiva y les dice: no quiero que estén tristes, sino que estén gozosos, porque todo lo que me ha sucedido a mí ha sido para el bienestar del evangelio, y ya mismo vamos a entender por qué específicamente. Así que Pablo les dice: pero porque yo soy siervo de Jesucristo, no es importante si yo estoy aquí o no lo estoy. Lo importante es que la voluntad de Dios está siendo manifestada en mi vida. Y por eso fue que ahorita, hace minutos atrás, les motivé a que nosotros examinásemos dónde estábamos. Porque en esta noche la palabra, no Tito, la palabra en esta noche lo que nos está diciendo, el Espíritu Santo lo que nos está diciendo es: posiblemente las circunstancias donde nosotros estemos en estos momentos, posiblemente Dios te está llevando a ese lugar para Él hacer algo que nosotros no entendemos, pero sí Dios está en control. Dios es supremo y nuestras vidas nos hemos rendido a Él y Él entiende cuáles son nuestras circunstancias.
Y posiblemente Dios está haciendo algo especial que a nosotros nos incomoda, que a nosotros nos molesta, pero Dios está haciendo algo bonito en ello. Y vamos a entender el caso de Pablo específicamente en el próximo versículo. Dice, muchos de nosotros estaríamos quizás peleando, muchos de nosotros estaríamos quizás forcejeando con Dios. Como en muchas ocasiones yo me he encontrado delante de Dios, rechazando lo que Dios hace en mi vida. Dios, ¿por qué me pones en estas circunstancias? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Sin número de veces me he encontrado en esas circunstancias. Y Dios lo que me ha dicho a través del tiempo es que yo tengo completo control del tiempo y de las circunstancias donde tú estás. Quizás nosotros estuviéramos diciéndole a Dios, yo no me merezco esto, yo te he servido toda mi vida. Así que las circunstancias no son importantes, sino cómo nosotros reaccionamos a las circunstancias. Porque siempre nosotros en momentos dados en nuestra vida, nosotros habremos de tener dificultades, habremos de tener sufrimientos y habremos de tener cosas que nosotros no entendemos. Así que lo importante no son las circunstancias, porque siempre las circunstancias habremos de tenerlas. Lo importante es cómo nosotros respondemos a las circunstancias que nosotros tenemos. Pablo entendía, y nos lo dice en el versículo 12, porque todas las cosas han obrado para bien, porque yo amo al Señor Jesús. Es lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 12. Todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Nosotros no podemos controlar las circunstancias que han venido a nuestra vida, pero sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos a las circunstancias. Porque si nosotros nos quedásemos en las pruebas solamente y no mirásemos más allá de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, entonces quizás Satanás pudiese estar ganando en nuestra vida. Y lo que él quiere hacer, la estrategia que él utiliza mucho es neutralizarnos y posiblemente también entretenernos en circunstancias que están ocurriendo al lado de nosotros, de tal forma que no estamos viendo a Dios en ello. Verso 13 nos dice, nos habla más acerca de esto y cómo la respuesta de Pablo para con las circunstancias en las cuales se encontraba. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Eran los soldados especiales del César, que él tenía como cuidado especial, como protección especial, como seguridad especial. Era el Delta Force de estos tiempos, si pudiésemos decirlo así. Era quizás los SEAL, quizás era aquellos soldados que habían sido selectos de todos los soldados, y eran los soldados que estaban especialmente dedicados al César. Y aquí Pablo nos dice que quienes estaban cuidando de Pablo era el personal del pretorio. En otras palabras, aquellos soldados que eran exclusivos. Inclusive en este grupo de soldados romanos, muchos de ellos eran familiares del César. Y muchos de ellos asumían posiciones políticas dentro de Roma. Y no sé si me están siguiendo la línea de pensamiento que estoy llevando. Pablo anhelaba predicarles a mucha gente. Dios lo tenía atado a romanos. Que no fue un romano, no fue 2 romanos, no fueron 100 romanos. Porque aquella unidad de pretorio eran alrededor de 10,000 personas. César tenía 1,000 personas en diferentes ciudades que ellos era responsabilidad de ellos cuidar la seguridad del César. Pero en Roma, la capital de Italia, la capital del Imperio Romano,
él tenía 10,000 soldados que eran parte del pretorio. Así que se podrán imaginar, Pablo anhelaba multitudes, alcanzar multitudes, y Dios lo tenía atado a un soldado por espacio de cada 6 horas, 4 veces al día. Escuchando ¿qué? El Evangelio, escuchando las oraciones de Pablo, escuchando la gente que venía a visitar a Pablo, escuchando cómo Pablo se expresaba referente a la iglesia, diferentes iglesias que habían levantado. ¿Acaso no tenía una audiencia cautiva con él? 24 horas al día, escuchando lo que Pablo predicaba y lo que Pablo hablaba. Pablo había tenido la inmensa oportunidad de Dios de predicarle a cada uno de ellos. A miles de soldados que eran parte de la sociedad, quizás era la élite de la sociedad, porque eran soldados de la pretoria donde tenían puestos políticos, donde tenían puestos financieramente en mejores estados. Pablo miraba las cosas de una perspectiva diferente de la cual nosotros vemos. Así que Pablo entendía que estaba allí para la gloria de Dios. Muchos soldados habían venido a los pies de Jesucristo por el testimonio de Pablo. Y me imagino a algunos de ellos ya peleando por estar amarrado a Pablo, porque se habían convertido a Cristo. Se podrán imaginar de los miles de soldados que pasaban por estar atados a Pablo, quisiéndose estar encadenados juntamente a Pablo, de tal forma que Pablo, háblame hoy de Jesucristo. Lo que me hablaste ayer, cuéntamelo de nuevo para yo poderlo entender. Si Pablo hubiese querido hacer esto en sus propias capacidades, esto nunca hubiese ocurrido. Mucho más de que si Pablo intencionalmente hubiese tratado de alcanzar a estos miles de soldados. Parte del estar atado a Pablo, reconocieron que Pablo era inocente de los cargos que se le habían presentado en contra de él. Porque nosotros sabemos que muchos vinieron a los pies de Cristo. Veamos lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 22. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Y esto certifica lo que le estoy diciendo. Dice así: todos los santos os saludan, y especialmente ¿quiénes? Ok. Y todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de ¿quién? La casa del César. Lo que a Pablo en estos momentos se está refiriendo en el capítulo 4, versículo 22, es que muchos de esos soldados que habían estado atados a Pablo involuntariamente, Dios le había dado la oportunidad de escuchar el Evangelio obligatoriamente, involuntariamente, y finalmente muchos de ellos habían venido a Cristo. ¿Acaso Dios está en control o no está en control? Amén. Pero yo esperaba una cosa diferente. Yo esperaba que yo iba a alcanzar miles de personas. Yo esperaba que yo iba a estar en un parque de béisbol predicando el Evangelio. Y Dios hace lo mismo, pero de diferentes formas. Les trae miles de personas día tras día que no se podían mover a ningún lado, que no se podían dormir. Porque a lo mejor en un parque de béisbol uno se duerme, qué sé yo. Pero aquí estaban atados a Pablo, escuchando cómo Pablo le ministraba a la iglesia, cómo Pablo le ministraba a Dios, cómo Pablo oraba delante de Dios. Y muchos de ellos vinieron a los pies de Jesucristo. Me encanta porque Dios siempre opera detrás de la cortina. A veces que Dios nos refleja su voluntad para con nosotros, pero hay veces que no nos la refleja y no nos lo dice con el propósito de que nosotros aprendamos a caminar en fe. Con el propósito de que nosotros nos entreguemos a Dios confiando de que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Si Dios fuese mecánico, si la palabra de Dios fuese de tal forma que nosotros dijésemos, ok, entonces si hacemos esto, estos son los resultados que va a ocurrir. Entonces lo que nosotros en un momento dado, humanamente lo que estamos haciendo es esto: subestimando a Dios y tomando el lugar de Dios. Hay veces que nosotros pensamos que nosotros somos indispensables para la obra de Dios. Hay veces que pensamos
yo no soy pastor, yo no estoy enseñando, no estoy haciendo las cosas que debería estar haciendo. Independientemente de eso, Dios sigue obrando y Dios seguirá obrando, porque Dios no comparte su gloria con ninguno de nosotros. Dios no se limita a nuestras circunstancias. Y en esta noche yo no sé cuáles son tus circunstancias. No sé si es tu trabajo, no sé si es tu condición de salud, no sé si es porque un familiar está sufriendo. Dios sabrá utilizar las circunstancias para el beneficio de nuestra vida. Eso es lo que dice la Escritura. Y nosotros lo que tendemos a hacer es resistirnos a Dios, porque eso no encaja en mis pensamientos referente a lo que yo quiero de Dios. Pablo no resistió a Dios, pero Pablo pudo haberse resistido a Dios porque estaba encadenado. Posiblemente él pudo haberle dicho: Dios mío, te has equivocado en esto. La iglesia de los Hechos, Dios le había llamado, le había dado el Espíritu Santo. Se recuerda en los Hechos 1:8, la Biblia dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda persona que estaba allí. Y Dios les dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en donde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Respondió al llamado que Dios le estaba haciendo? No les respondió al llamado que estaba haciendo. Todos estaban contentos porque estaban en Jerusalén, estaban gozándose y el poder de Dios se estaba manifestando. No es hasta que ocurre en el capítulo 8, creo que es 7 u 8, que viene Esteban y lo matan. Y desde entonces se derramó una persecución contra los cristianos. ¿Y cuál fue la respuesta de los cristianos? Escapar e irse a diferentes lugares del mundo. Entonces finalmente Hechos 1:8 se estaba cumpliendo. Los discípulos estaban yendo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en base a las circunstancias. Así que Dios ingenuamente le trajo los soldados a Pablo. Pablo no tuvo que ir a donde ellos. Pablo recibió la bendición de Dios y Pablo fue testigo del poder de Dios a cada romano que se ató a él en cadena por espacio de 6 horas cada día. Y esto significa creerle a Dios. Y esto significa tener fe en nuestras vidas referente a lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Se podrán imaginar, ¿se recuerdan en el caso de Gedeón, los jueces? Cuando Dios le dice a Gedeón: tienes mucho para pelear contra los amalecitas. Dios le dice, le puso un sinnúmero de pruebas a Gedeón. Finalmente acaban solamente 300 soldados. Y al final, ¿tú sabes cuál fue la estrategia que Dios utilizó para vencer a los amalecitas? Dios le dijo a Gedeón: en una mano vas a tomar una trompeta, una trompeta, en otra mano vas a tomar una antorcha y vas a tener una vasija de barro. Y con ellos vas a pelear contra los amalecitas. La Biblia nos enseña que Gedeón fue a pelear contra los amalecitas con trompeta en una mano, con una antorcha en otra mano y las tinajas de barro. La Biblia dice que cuando los soldados comenzaron a tocar las trompetas, la gente empezó a matarse uno a otro. Y Gedeón no tuvo que levantar la espada para pelear contra los soldados. ¿Acaso Dios no está cuando Él llama, no importando las circunstancias que nos rodean? Y para nosotros creer esto en esta noche tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dejarnos llevar no por las circunstancias, sino por lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hermano, entiende esto. Porque en muchas circunstancias y en muchos momentos de nuestra vida habremos de pasar por circunstancias que nosotros no entendemos. Y Dios lo que quiere es glorificarse en ellas. Y Dios habrá de ministrar en nuestra vida. Y Dios habrá de enseñarnos quién es el poderoso en nuestra vida. ¿Acaso Dios no utilizará nuestras debilidades para glorificarse? Eso es lo que dice la Escritura.
Porque mi poder, dice la Biblia, se perfecciona en mis debilidades. En mis debilidades. Lo que para mí puede ser debilidad, para Dios puede ser un arma importante en las manos de Él. Lo importante es nosotros confiar en Él, entregarnos a Él. ¿Acaso todavía no sabemos por qué es que Dios nos tiene donde estamos hoy día? Yo no quiero decir que todas las circunstancias son divinas ni son originadas en Dios. No estoy diciendo eso. Porque hay circunstancias en las cuales nosotros estamos porque nosotros nos hemos metido en ellas. Porque quizás nos hemos pecado, porque quizás nos hemos desviado, porque quizás hemos hecho algo que no nos corresponde. Y las circunstancias, ¿cuáles son? Difíciles. Pero la mayoría de las circunstancias que vienen a nuestra vida es porque Dios lo que quiere es glorificarse en cada uno de nosotros. Nos quiere limpiar, nos quiere purificar, nos quiere santificar y usarnos para su gloria y honra. ¿Se podrán imaginar si Felipe no hubiese rendido su voluntad a Dios? Cuando estando en Samaria, cuando había un avivamiento en Samaria y muchas personas estaban viniendo a los pies de Cristo, el Señor se les revela y le dice, tienes que ir a Gaza. Gaza es un lugar donde nadie quiere ir. Y allí Felipe obedientemente fue a Gaza y estando en Gaza se encuentra a un etíope, creo que es de la eunuco de la reina de Etiopía. Y allí este etíope recibe el evangelio. Cuando Felipe se le encuentra y le pregunta, ¿estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Y él dice, estoy leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿y entiende lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe y me predique? Entonces Felipe le enseñó. Fue un encuentro divino. Dios había arreglado este momento para que Dios a través de Felipe le hablase a este eunuco. La tradición nos dice que eventualmente este eunuco trajo el evangelio a Etiopía y muchas personas vinieron a los caminos del Señor por el evangelio y el testimonio de Felipe, que había sido obediente. No podemos dejarnos llevar por las circunstancias de nuestras vidas. Tenemos que estar atentos. Tenemos que nuestros oídos estar dispuestos a obedecer el mandato de Dios y la dirección de Dios. Y no pelear contra Dios. En vez de estar peleando contra Dios en base a las circunstancias en que nosotros estamos, nuestra oración debe ser esta. Padre, enséñame qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esto. ¿Por qué me trajiste aquí de tal forma que yo pueda aprender, de tal forma que tú formes el carácter que tú quieres formar en mi vida, para yo entonces traer gloria a tu nombre? El versículo 15, 16 dice así, algunos, hablando de creyentes, hablando no de inconversos, está hablando de la iglesia, algunos creyentes a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y me encanta porque esto es indicativo de que la iglesia no era perfecta, estaba pasando por dificultades. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Y lo que quiere decir aquí, promoviéndose a ellos mismos. Promoviéndose a ellos mismos, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En estos tiempos existían cristianos que lo que querían era los gentiles que se convirtieran al judaísmo. Y entonces lo que se conoce como los judaizantes, los cristianos judaizantes, ¿verdad? Pablo nos enseña aquí que dentro del evangelio habían personas que estaban contentos porque Pablo estuviese encadenado. Posiblemente por celo, posiblemente porque les quitaba el ministerio a ellos. Lo triste era que son personas de adentro, no son personas afuera, son personas de adentro.
personas que comen contigo, personas que tienen que tener o deberían de tener el mismo corazón. Hay personas en el cuerpo de Cristo que están trabajando por las motivaciones incorrectas. Y esto es triste. En la iglesia no solamente vemos ovejas, pero también vemos ¿qué? Vemos a lobos. Vemos a lobos. Y Dios nos habla mucho acerca de los falsos maestros y de los falsos lobos que vienen a nuestra vida. Y Pablo y Jesucristo nos estimulan a que nosotros tenemos que estar, de cuidarnos de ellos. Veamos lo que dice Jesús en Mateo 7, capítulo 7, versículo 15 al 16. Dice, capítulo 7 de Mateo, versículo 15 al 16, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que quieren es, la motivación de ellos no es Cristo. La motivación de ellos no es la motivación genuina de parte de Dios para con nuestra vida. Y que para nosotros conocerlo, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hechos 20, versículo 29 a 31 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y nosotros no estamos exentos de ello. Y por eso es que Dios, a través de las Escrituras, Pablo, lo que es Lucas, lo que es Jesucristo mismo, nos exhorta que tenemos que tener cuidado de los lobos rapaces. Entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Esto es Pablo hablándole a la iglesia. Y dice así en Proverbios 6, del versículo 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cuidado con estos lobos, porque habrán de venir a nuestras vidas, habrán de venir aquí a la iglesia. Nosotros tenemos que tener el discernimiento y la sabiduría de parte de Dios para nosotros reprenderlo y rechazarlo y ponerlo delante de Dios, que Dios se encargue de ellos. Pablo termina hablando en los versículos próximos, en el 17 y 18, dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo sabía que él estaba destinado para ello. Versículo 18 dice, ¿qué pues? Y lo que está diciendo es en otras palabras, ¿cómo les responderé? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo y me gozaré aún. Y el interés de Pablo siempre fue el que personas vinieran a los pies de Cristo